de reanimación y sepsis neonatal, ¿no? Hay algunas medidas, ¿no?, iniciales que son de características generales. En primer lugar, quizás considerar algunos factores de riesgo para algunas de las causas que pueden generar dificultad respiratoria o hacer necesaria una reanimación neonatal, ¿no? Ahí están los problemas de asma materna o macrosomía que dan la taquicardia transitoria al recién nacido, ¿no?, la diabetes materna, la prematuridad, que están relacionadas con el síndrome de estrés respiratorio, la aspiración de meconio, los problemas infecciosos relacionados con la ruptura prematura de membranas o la fiebre materna, la hipertensión pulmonar persistente, que también se relaciona con la diabetes, dentro de algunos de estos factores, ¿no? Ahora, en general, las medidas pues, de atención de recién nacidos son bastante bien conocidas. Las medidas de estabilización que se aplican a todo recién nacido están bastante claras. La valoración de los signos vitales y importante considerar pues, los valores de oxigenación con los cuales se atiende a los recién nacidos en general, respecto a oscilar entre 21% a 30-35% de FiO2, ¿no? Entonces las saturaciones por encima de estos niveles no deben considerarse de manera rutinaria y quizás los cuadros de asfixia severa pues pueden ser tributarios de utilizar saturaciones más altas que no responden a la reanimación convencional, entonces que ahí se podrían justificar. En caso contrario, preferir los niveles de oxigenación que no superen los 30-35% de FiO2. En cuanto a los niveles de saturación preductal que se llama, ¿no?, que se obtienen generalmente a nivel de lo que es la palma de la mano del niño, pues son un poco más exigentes los que se buscan en un pretérmino, en un atérmino, perdón, que en un pretérmino, ¿no? Y algunas formas de ventilación que puedan aportarse, ¿no? La bolsa máscara, el bolseo, que se llama a veces en términos comunes, deben considerar la válvula de seguridad para evitar el barotrauma, ¿no? Ejercer presiones muy altas que puedan lesionar las vías respiratorias del bebé. Surfactante, una medida que no es rutinaria y que se considera como uno de los últimos pasos ya para pretérminos que están alrededor de las 32 semanas de gestación. El manejo tiene diferentes esquemas, el manejo del distrés respiratorio en recién nacidos, ¿no? Algunas medidas de valoración iniciales, evaluar el grado del distrés, en los casos leves, hacer la observación, algunas monitorizaciones de niveles normales de glucosa en sangre y el mantenimiento pues del ambiente cálido, ¿no? Cuando el distrés es severo, entonces sí se requieren las medidas habituales de resucitación, el control de la pulsiosimetría ductal, el oxígeno suplementario, algunos controles radiográficos que son más accesibles y más rápidos en países en desarrollo, y completar algunas medidas entre las que destaca pues la famosa proteína C reactiva, que tiene un valor de predictivo interesante, ¿no? Importante, ¿no? Seguido de algunas medidas más específicas como la famosa presión positiva continua nasal, ¿no?, que puede mejorar pues o constituirse en un soporte para el niño que tiene dificultad respiratoria pero que todavía muestra una respiración espontánea. Otro esquema que nos muestra los pasos a tener en cuenta, ¿no?, la importancia del número de inflaciones que hay que dar en los casos de dificultad respiratoria o ausencia de la respiración, considerar pues la monitorización de la saturación preductal y el monitoreo electrocardiográfico, y el trabajo en equipo para estas circunstancias es importante. Valores de saturación preductal aceptables, ¿no?, según el tiempo de vida son referencias muy valiosas. Se pueden establecer algunas diferencias pequeñas, digamos, pero que deben tenerse en cuenta entre los a término versus los pretérminos. Y en la parte izquierda, sobre todo, de este flujograma, se puede ver cómo los pasos después de los 60 llamados segundos de oro, ¿no?, en lo que debe conseguirse la reanimación. Si la frecuencia cardíaca pues se mantiene baja, ya se debe considerar la posibilidad de la
intubación, ¿no? Traqueal, ¿no? Producir una intubación endotraqueal. O por lo menos el uso de una máscara laringea, y es el factor determinante, como todos sabemos, la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca persistentemente por debajo de 60 justifica primero tratar de hacer no solo ventilación a presión positiva, sino masaje cardíaco, y si persisten estos valores bajos, pues consideraría la administración del fármaco que está estandarizado en estos casos que todos conocemos y que vamos a comentar un poquito más, que sería la adrenalina, ¿no? Y que tiene características pues que lo hacen idóneo, y un poquito recordaremos al respecto. Después el resto de la información más o menos es parecida, el énfasis en el tiempo versus la saturación preductal de recién nacido, que siempre es una variable importante a tener en cuenta. En la asistencia de un recién nacido a término, ¿no? Coincide el minuto de oro, la importancia del uso de oxígeno, respetando los intervalos que se han considerado, que no sean pues superiores al 20 o en todo caso al 30%. Generalmente para niños más pequeños, ¿no? Más pretérminos, se busca el 30%. Para otras circunstancias, a niños ya a término se utiliza ya el límite de 20, ¿no? Las compresiones y en último término la adrenalina. Importante que para aquellos que tienen dificultad respiratoria, ¿no? O que a pesar de que en los cuales la frecuencia cardíaca no está por debajo de 100, pueda considerarse la posibilidad, sobre todo en la persistencia y dificultad respiratoria, ¿no? El valorar la presión positiva continua de la vía aérea, ¿no? Monitorizando siempre la saturación preductal. Entonces, la evidencia de este problema de disnea en el recién nacido a término, aún siendo un recién nacido a término, justifica el considerar el CPAP y algunos cuidados de incubadora. Las saturaciones preductales en la mano derecha son un poco diferentes de las exigidas para el recién nacido prematuro, donde los niveles pueden ser un poco más bajos. Si nosotros comparamos a los 3 minutos, ahí hay una coincidencia, pero ya luego en los 5 minutos y en los 10, las exigencias para un niño a término son casi una saturación del 100%, ¿no? Comparado a los 10 minutos con un pretérmino que podría estar en límites del 90%. Por otro lado, este prematuro de menos de 32 semanas, entonces tiene que estar sujeto, ¿no? A una evaluación de administración de oxígeno para el más grandecito, alrededor del 21% de FiO2, en comparación con lo que se puede considerar para uno más pequeño, ¿no? En donde se puede llegar hasta el 30% de saturación. Siempre la presión positiva continua en las vías aéreas está asociada a controles de la presión en centímetros de agua, ¿no? Eso está descrito en diferentes referencias y eso es importante para no generar, como hemos dicho, el barotrauma. Ante una evaluación negativa, entonces la presión positiva, la ventilación con presión positiva al final de la inspiración, ¿no? O la presión positiva al final de la expiración, también considera sus propios valores en centímetros de agua y es una asistencia ya, digamos, que equivale pues a lo que llamaríamos ventilación mecánica, ¿no? Importante en términos generales, porque esto es dominio del especialista, respetar en general las saturaciones de oxígeno en el aire inspirado y las presiones para evitar la lesión, como hemos mencionado, pulmonar. En cuanto a los expansores de volumen, ¿no? Entonces, importante los antecedentes, porque si la paciente pues ha tenido un desprendimiento prematuro de placenta o si es un embarazo de gemelar, si ha habido una rotura del cordón, en fin, y la clínica sugiere pues que hay anemia de por medio o hay una volemia reducida, entonces lo inmediato obviamente es el cristaloide, ¿no? Aunque lo ideal pueda ser la sangre, ¿no? Sobre todo si la pérdida es importante. Y los volúmenes a administrar, que se van repitiendo según evolución, son de 10 mililitros por kilo, ¿no? Que se pasan en un tiempo de 5 a 10 minutos. Entonces, obviamente, siendo un recién nacido, el cordón umbilical se constituye en la vía de elección, la vía intravenosa de elección,
pero circunstancialmente se puede recurrir a otras vías alternativas, ¿no? Entonces, estos expansores de volumen son un primer aspecto, digamos, que es terapia, ¿no? Que es terapia y que podemos precisar. Y en cuanto a la adrenalina, obviamente su efecto beta 1 adrenérgico, que mejora la frecuencia y el inotropismo cardíaco, ¿no? Con menos efectos sobre la resistencia periférica, ¿no? Un efecto fundamentalmente orientado a la estimulación del corazón, entonces va a contribuir a revertir esta bradicardia, ¿no? Que se mantiene, como se sugiere aquí para aplicar adrenalina, a pesar de que se está ventilando adecuadamente con presión positiva y el masaje cardíaco se ha realizado, ¿no? El otro aspecto valioso a tener en cuenta, que yo siempre les sugiero que ustedes lo recuerden, digamos, es la concentración en miligramos por kilo. A veces, perdón, se recurre a considerar los mililitros por kilo, ¿no? Pero ha habido casos y seguramente se van a seguir dando donde se olvida que la dilución es al 1 en 10.000. Es decir, que un mililitro de adrenalina, que la ampollita, como sabemos, viene pues justamente de 1 mililitro a una dilución al 1 en 1000, tiene que ser diluida con 9 mililitros de suero fisiológico, ¿no? De solución salina isotónica. Y recién de esa dilución se puede considerar pues 0.1 a 0.3 mililitros por kilo. Entonces, como sucede también con el salbutamol, y recordaremos en su momento, es mejor tener en cuenta la dosis en miligramos por kilo. Así no va a haber riesgo de que nos equivoquemos, ¿no? Eh, hagamos la dilución y en el caso de que erremos con la dilusión, al calcular la dosis nos vamos a dar cuenta que algo falta y es probablemente hacer la dilución apropiada, ¿no? Si se usa la vía endotraqueal, se pueden usar dosis un poquito más altas, ¿no? Ahí la biodisponibilidad obviamente es menor y entonces se puede justificar una dosis un poquito más alta. Se puede repetir la dosis dependiendo de la respuesta. El surfactante, como lo mencionaba, perdón, la referencia de el pretérmino de menos de 32 semanas, ¿no? Se valora para el caso de una evaluación negativa, a pesar de los procedimientos de ventilación a presión positiva que se está aplicando al pretérmino, entonces se puede considerar su administración porque seguramente hay una deficiencia del mismo, ¿no? Entonces, eh, se administra por vía endotraqueal. A veces se teme, ¿no? Hay preocupación por que le genere ciertos problemas obstructivos, más que aliviar el problema de déficit del surfactante, ¿no? Pero no son, digamos, muy frecuentes, ¿no? Estos problemas de obstrucción que pueda considerarse por administración de surfactante pulmonar, ¿no? Entonces, para estos casos de niño muy pequeño, menor de 32 semanas, donde debe valorarse su administración. Y la naloxona, que es otro medicamento a tener en cuenta, se debe tener presente pues para las intoxicaciones agudas, ¿no? Hay algunas circunstancias en que algún médico ha considerado conveniente hacer un procedimiento epidural y ha administrado fentanilo, por ejemplo, que es de alta eficacia, de corta duración, ¿no? El más potente de los analgésicos opioides, con la finalidad de pues, producir un parto sin dolor. Pero lamentablemente el paso al niño es también automático y puede haber una depresión. Solo para esa circunstancia de intoxicación aguda por opioides, solo en el caso de intoxicación aguda, se justifica el uso de la naloxona. En hijos de madres pues, que son adictas a los opiáceos o que lo consumen por algún problema de manejo del dolor, el opioide pues, puede generar en el neonato un síndrome de abstinencia, ¿no? Que puede ser grave. Entonces, no se debe administrar para gestantes que son consumidoras crónicas de los opiáceos. En cuanto a algunos aspectos complementarios del manejo, pues sabemos que la bolsa y la máscara de ventilación son aspectos que se aplican rutinariamente y un poco el flujograma nos habla de un cuadro leve cuando se ha requerido como una referencia, ¿no? Un bolseo, digamos, como se dice vulgarmente, más el uso de la máscara por menos de 1 minuto y no ha sido necesaria ni la intubación
ni las medicaciones al nacimiento. Entonces aquí hay que hacer una evaluación, si el niño está normal a los 5 minutos de vida, si sus movimientos son normales, si no hay otras complicaciones, pues ya puede pasar con la madre y considerarse la alimentación con leche materna, ¿no? La lactancia inmediata. Pero si ha requerido más tiempo de bolseo y máscara, ¿no? O ha necesitado intubación o medicaciones al nacimiento, entonces hay algunas sugerencias adicionales que considerar, ¿no? Aparte de una evaluación minuciosa de una serie de signos vitales, no solo la temperatura, la frecuencia cardíaca, sino el llenado capilar, es importante, es un parámetro de perfusión importante, ¿no? La saturación de oxígeno preductal, que se ha hecho el color, en fin. Entonces, hay que hacer algunas medidas respecto de mantener la temperatura, ¿no? Y si se considera pues que está en curso, se está desarrollando ya una encefalopatía hipóxico-isquémica, pues tendrá que aplicarse la hipotermia, que tiene su propio protocolo, y algo veremos en un flujograma posterior, ¿no? Es un procedimiento especializado, pero que se puede iniciar con una hipotermia ambiental, se dice, ¿no? No calentando el ambiente, no ubicando al niño con mucha ropa y ya baja un poco su temperatura. Pues es muy transitorio, ¿no? Es provisional hasta colocarlo realmente en la incubadora que está diseñada para aplicar esta forma de terapia térmica, ¿no? De hipotermia. Bueno, después, en cuanto a la oxigenación, ¿no? La, la cánula, ¿no? O lo que se llama la capa, ¿no? La cobertura con saturaciones de oxígeno menores del 90%, ¿no? Entonces, si la saturación es menor del 90%, la idea es mantener ese aporte de oxígeno hasta estar en esos niveles, ¿no? De 90 a 95%. Bolo de solución salina, ¿no? Si el llenado capilar pues está prolongado, ¿no? Y si hay pérdida de sangre, la transfusión, cosa que ya se ha mencionado. Y respecto a la glucosa, se sugiere pues la utilización de glucosa al 10%, ¿no? Entonces esto previene la hipoglicemia, y tanto el niño no está en condiciones de lactar, entonces es un aporte, digamos, una reserva calórica, un aporte calórico para las primeras 12 a 24 horas de vida, ¿no? Que debe ir monitorizándose los niveles para mantener los niveles de glicemia entre 60 y 120 miligramos por decilitro. Y evaluar, pues, si hay una encefalopatía en curso, ¿no? Generalmente entre las 8 y 72 horas de vida, entonces el estado de conciencia, el tono muscular, la aparición de convulsiones, la capacidad de succionar y el esfuerzo respiratorio van a sugerir si hay o no encefalopatía, ¿no? Puede que no haya, y entonces hay que buscar algún método alternativo de alimentación, ¿no? Para el niño, ¿no? Quizás por cucharitas, en fin, hasta que esté un poco más estable y pueda lactar, ¿no? Y si hay un cuadro de encefalopatía hipóxico-isquémica moderada severa, ¿no? Que eso se establece con los criterios de Sarnat, entonces hay que continuar restringiendo el volumen de fluidos, ¿no? A 60 mililitros por kilo por día. Es importante que en la encefalopatía hipóxico-isquémica se genera un cuadro de daño renal, ¿no? Y la restricción hídrica y del aporte de sodio ante un riñón lesionado debe realizarse, y no se debe incrementar el volumen, debe mantenerse relativamente bajo hasta que el niño, como dice acá, haya miccionado, ¿no? Por lo menos 6 veces al día, ¿no? Entonces, si micciona menos de 6 veces al día, hay que tratar de no subir mucho el aporte de líquidos, porque el riñón, repetimos, aparte de que se adapta en las primeras 24 o 48 horas a la función renal normal, digamos, en este caso, el daño que ha sufrido por la hipoxia, entonces genera una disfunción que no hace adecuado aportar, por ejemplo, soluciones isotónicas, no debe hacerse, ¿no? Y mantener un control sobre los líquidos, ¿no? Entonces, una sonda nasogástrica, ¿no? Que puede ir seguida de la administración por cucharaditas de la leche materna, ¿no? Y evaluar pues la posibilidad de que haya una sepsis de por medio. Algunos de las agresiones y los periodos en los cuales se van evidenciando
en encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Algunos de los cambios, que eso queda ahí como una referencia, no lo vamos a discutir mayormente. La escala de Sarnat para evaluar los diferentes estadios que sigue la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Hay alteraciones, pues, en el tono muscular, en la capacidad de succión, en los reflejos, ¿no? Como el reflejo de Moro, ¿no? O de caminata, que ustedes conocen, está escrito, y hay modificaciones autonómicas y la aparición de convulsiones, que eso es uno de los hallazgos, pues, que se presenta en estas circunstancias, ¿no? Entonces, la evidencia de que ante la injuria hipóxica hay una falla multiorgánica se puede evaluar de manera clínica y con resultados de laboratorio, ¿no? Entonces, la idea es, pues, evitar los cambios en la presión arterial, corregir la acidosis, pues, restringir el aporte de líquidos, como habíamos dicho, el soporte nutricional y la terapia con hipotermia, entre las medidas más validadas para este tipo de pacientes, ¿no? Las convulsiones se pueden manejar con una dosis de 30 miligramos, ¿no?, por kilo de dosis inicial por vía intravenosa, eso es como una dosis de carga, y luego se puede pasar a 5 a 3 miligramos por kilo por día como dosis de mantenimiento. Si se tolera la vía oral, bien, pero si no, tendrá que ser parenteral, ¿no? Pero esto solamente es dosis de carga para llegar al estado de equilibrio en las primeras 24 horas. Después, los niveles en que se debe mantener la glicemia, la sugerencia es usar dextrosa al 10%, ¿no? Los volúmenes, ya hablamos de que debería haber cierta restricción en el aporte hídrico hasta que la diuresis esté bien establecida. El gluconato de calcio, obviamente hay que administrarlo si hay evidencias de hipocalcemia, no es una administración rutinaria. Por eso dice claramente aquí no usar porque se piensa que hay hipocalcemia, entonces hay que cuantificar. Y normalmente se ha considerado dopamina. Hemos escuchado a algunas de sus compañeras que han mencionado la posibilidad de trabajar con noradrenalina, pero la idea de manejar en encefalopatía dopamina está relacionada con el efecto de uno de la dopamina, ¿no? Hay que recordar que la dopamina a dosis bajas, no mayores de 5 microgramos por kilo, tiene una selectividad un poco mayor sobre los receptores de 1 a nivel de las arterias renales. De manera que, ¿qué va a producir ahí? Dilatación de la arteria, ¿no? Y al dilatar la arteria, entonces mejora la perfusión renal. Entonces, ese es un poco también la administración de la dopamina a estas concentraciones, no solo pensando en una presión sanguínea, en un efecto vasopresor o inotrópico positivo, sino también, por las dosis bajas, en mantener la perfusión renal, ¿no? Mejorando la presión general, pero también dilatando un poco las arterias renales, ¿no? Porque ese es el efecto que está asociado a las concentraciones un poco más bajas de la dopamina. Bueno, eso no lo hace la noradrenalina. Obviamente la noradrenalina tiene más como objetivo mantener una presión arterial media adecuada, ¿no? Esto es el procedimiento de enfriamiento, ¿no? La hipotermia controlada, ¿no? Con el blanco de temperatura que se debe conseguir y las variaciones que deben ser ajustadas para llegar a estos niveles y se ha comprobado pues que esta terapia, que no es farmacológica, pero que es terapia al final puede ser adecuada para el manejo de la encefalopatía, ¿no? Entonces queda ahí un poco el cuadro, no vamos a hacer mucho comentario porque tampoco es farmacología, pero está establecido como algo que puede ser beneficioso. Y algunas medidas de terapia que parecen que pueden ser apropiadas, ¿no? Algunas están en ensayos clínicos, otras en estudios preclínicos, ¿no? El uso de melatonina parecía ejercer un efecto beneficioso. La eritropoyetina, lo han mencionado algunas de sus compañeras. Entonces, los efectos, pues, no son sobre la mortalidad. Podría haber alguna mejoría sintomática. Hablamos más de morbilidad que de un beneficio, pues, sobre el pronóstico real. Más es una mejoría que parece ser sobre la clínica que se evidencia en ese momento, pero no una mejoría sobre el pronóstico final o sobre la supervivencia, ¿no? Se ha considerado algunos endocannabinoides, ¿no? Los aceites de cannabis, ¿no? El cannabidiol está metido por todas partes, parece tener múltiples efectos a nivel del sistema nervioso central, incluido el efecto protector, ¿no? Contra los radicales libres y la entrada de calcio que es proapoptótica,
y también contra las convulsiones, ¿no? Saben que en convulsiones que no se controlan con fármacos convencionales parece que el cannabidiol puede ser eficaz, ¿no? Y hay varios trabajos al respecto. Bueno, pero eso son cosas que todavía están por definir. Y en cuanto a la sepsis neonatal, bueno, los criterios del SOFA se pueden aplicar acá de manera parecida, el Quick SOFA y el SOFA, que sabemos que el centro de la sepsis en la actualidad es la falla multiorgánica. No quiere decir que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ya no sirva para nada, ¿no? O sea, no hay que ser, digamos, radical, ¿no? El SIR sigue teniendo alguna utilidad, ¿no? Es una utilidad referencial por lo menos, porque es una respuesta, ¿no?, a la infección. En el caso del SOFA, la utilidad está en predecir el compromiso de los diferentes aparatos y sistemas. Y en base a eso se considera pues que es una escala más fiable, ¿no?, más confiable que simplemente pensar en una respuesta de términos de hemograma, frecuencia cardíaca o temperatura, ¿no? Entonces son parámetros un poco más confiables, pero no quiere decir que el otro no tenga ya ningún lugar, ¿no? Es una cuestión complementaria en todo caso. Entonces hay una escala que está pensada pues justamente para pediatría, ¿no? El problema es que la aplicación es un poco difícil a los menores de un mes. Por ahí, por ejemplo, la tensión arterial media, menor de un mes un recién nacido, pero no es un recién nacido de pocas horas, ¿no? Entonces ahí la cosa es un poco más complicada. En todo caso, si hay PAFI, ¿no? Si hay plaquetas, si hay cifras de bilirrubina, tensión arterial media, presión arterial media, escala de coma de Glasgow y creatinina, está mal escrito acá, para los menores de un mes, aunque sea más aplicable esta escala a los niños un poco más grandes o a los que están más cerca de cumplir el mes y no para un recién nacido de horas de vida, pues, ¿no? Un poco más difícil ahí hacer una aplicación. En todo caso, hay una lista de factores de riesgo. Nos han mencionado algunos de ustedes, no nos vamos a cansar con eso, ahí está descrito, ya lo graban ustedes esto y ahí lo tienen, está grabado, mejor dicho, no es que lo graben, está grabado, lo pueden revisar con calma y trataremos de colocar también las diapositivas, ¿no? Respecto al trastornos en la inmunidad, la exposición, el RPM, que es muy digamos, mencionado, ¿no? Las lesiones, a veces por hacer punciones en el cuero cabelludo y tomar una muestra, los procedimientos que tratan de resucitar al niño, como la intubación justamente, ¿no? Los problemas de la atención, inclusive en los hospitales, ustedes saben que las unidades de cuidado neonatal están saturadas a veces, y lo peor es que hay una enfermera o dos especializadas y hay un montón de niños que tienen que manejar, entonces una serie de factores que entran en juego, ¿no? La vertical, clásicamente antes de las 72 horas, ¿no?, de transmisión a partir de la madre. Los agentes más frecuentes los conocemos bien, el enterococo de grupo B, también llamado Galactiae, que le falta una C me parece. El enterococo no es muy frecuente, la listeria monocitógenes sí, por ahí son dos de los más importantes dentro de los gran positivos, ¿no? Y de los gran negativos, pues la E. coli, ¿no? Sobre todo porque la mujer puede tener una infección urinaria que sucede con frecuencia en la gestación y por ahí es el agente involucrado. Y en la que se produce después de las 72 horas hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Se llama nosocomial, decimos, ¿no? Y si se llama nosocomial, si el estafilococo aureus la produce, puede ser meticilino resistente. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Si es adquirida dentro del hospital, es muy probable, ¿no?, que el estafilococo sea pues meticilino resistente, o sea un estafilococo epidermidis igual, coagulasa negativo, necesita vancomicina. Entonces hay que tener siempre esa consideración, ¿no? Porque algunos esquemas encontramos que hablan de manejar esto con oxacilina o cefalosporinas de primera. Bueno, donde no haya pues resistencia del estafilococo alta o que no sea pues un cuadro francamente adquirido dentro de un hospital. Bueno, en los hospitales generalmente el estafilococo, todos lo sabemos, es resistente a la meticilina, ¿no? Y los gran negativos, bueno, cuidado la pseudomona, la klebsiella, la E. coli puede estar, pero nos han mostrado datos inclusive, no son de nuestra realidad, pero es una referencia de la importancia de Klebsiella pneumoniae y de Pseudomonas aeruginosa en la producción de estas sepsis tardías. Este es un cuadro que se puede utilizar de manera preliminar, hay varios, ¿no? Algunos mejor estandarizados, que hablan de considerar la ruptura prematura
Perdón, un segundo, tengo una llamada. Sí, sí, dime, dime. ¿Qué tal? Dime. Sí, ¿qué tal? Dime. Ujú. Sí, sí le he mandado. Sí, pero no puedo apoyarte más ahorita en eso porque ese es su teléfono, ¿no? Pero a mí me dijo que no estaba atendiendo, ¿no? Ya, pero ese es, Mary, no tengo otro ahorita. En todo caso, insístele, ¿no? Sí, porque ahorita estoy en una clase. En todo caso, si a pesar de todo no te contesta, yo termino aquí y lo llamo. Puede ser lo que dices, ¿no? Puede ser que ve un teléfono y no lo reconoce y no contesta. A ver, si no te contesta, yo termino y lo llamo, a ver, y le digo que quieres conversar con él. Sí, 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 sí. No, 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 no creo que sea eso. Sí, sí, ya, no hay problema. A ver, insístele y en todo caso, una media hora, 20 minutos, eh, me pones ahí en el WhatsApp. No te preocupes, me pones en el WhatsApp si es que no te contestó, entonces ya lo llamo yo para, como mi teléfono lo tiene, quizá ahí sí me conteste y le digo que quieres hablar con él. ¿Ya? Listo, ya, 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 ya. Ya, igual. Ya. Bueno, a ver, entonces estamos hablando de algunos criterios que sumados, ¿no? Tipo leucopenia, leucocitosis, el índice, ¿no? De formas inmaduras sobre las maduras, hemocultivo PCR, ¿no? Sumados pueden sugerir, ¿no? Y por ahí la importancia a veces de la clínica, bien dijo alguno de sus compañeros, interesante que ha habido casos pues de falsos negativos, tanto en los cultivos como en la PCR a veces, pero la clínica siempre ha sido mandatoria, ¿no? Entonces, valorar siempre la clínica, tener en cuenta la clínica. No estamos subvalorando los exámenes auxiliares, pero son eso, ¿no? Se llaman exámenes auxiliares porque son un apoyo, ¿no? Cada uno tiene su confiabilidad, ¿no? Su sensibilidad, ¿no? Y hacer una suma y de acuerdo a ello, pues, ante la presunción de que el niño no tiene el cuadro, pues, los antimicrobianos que se pueden haber administrado inicialmente, porque sí tenía la ruptura, ¿no? Y eso hizo presumir que estaba infectado ante los otros valores negativos, ¿no? Entonces, suspender el tratamiento y se va, ¿no? Ahora, cuando hay más valores anormales, se justifica ser un poco más agresivo, considerar la posibilidad de que esté contaminado el líquido cefalorraquídeo y el antibiótico se tenga que usar por un tiempo un poco más largo porque la clínica es muy sugerente de sepsis, ¿no? O la madre recibió antibióticos para tratarse por ahí una ITU, a veces no con tanto éxito, y cuando los criterios pues, son positivos, definitivamente estamos ante una infección comprobada y el tiempo de tratamiento es relativamente largo, ¿no? Para una sepsis convencional son 10 días y si hay meningitis de por medio pueden ser hasta 3 semanas, ¿no? Y algunos valores de PCR que pueden ser sugerentes de que hay sepsis precoz o sepsis nosocomial, ¿no? Entonces, lo bueno, entre comillas, de la PCR es que va aumentando progresivamente, ¿no? Y que desde las 6 horas ya más o menos de vida se puede tener entonces una referencia de sus valores, ¿no? También había procalcitonina, un poco más cara, ¿no? Algunos estudios sugieren que también es un parámetro conveniente, pero PCR es lo que habitualmente se usa, ¿no? Y en general es una medida pues adecuada. Algunos esquemas de tratamiento que es lo que nos interesa más para la sepsis precoz. Como es un paciente que viene de la comunidad, en general las probabilidades de resistencia no son tan altas, ¿no? Entonces se puede todavía optar inclusive por gentamicina en lugar de amica, ¿no? No hay que olvidar el criterio farmacológico, que es el que nos interesa aquí, enfatizar un poco más, que la resistencia a la gentamicina es más fácil que a la amicacina. Eso está comprobado, ¿no? Y eso está relacionado con la capacidad de asilación, fosforilación, acetilación
que tienen las bacterias, ¿no? Es más fácil para inactivar a la gentamicina que a la mica, ¿no? Entonces, ante la probabilidad de que por ahí la paciente se haya tratado en algún momento del embarazo y hay el riesgo de algún germen medio resistente, pues es mejor optar por amica, ¿no? Y la ampicilina con la intención de cubrir a Listeria monocitógenes, ¿no? Y un poco al estreptococo, amicacina también cubre el estreptococo y fundamentalmente pues a la enterobacteria. El incorporar cefotaxima no debe ser una medida habitual, ¿no? La cefotaxima está pensada más para el compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Su capacidad de esterilización es superior a la de la amicacina cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo, ¿no? A pesar de que la amicacina penetra bien en un recién nacido al sistema nervioso central, en general las cefalosporinas de tercera pues tienen una capacidad esterilizante, ¿no? En general superior a la de la amicacina del líquido cefalorraquídeo. Entonces, si hay meningitis de por medio, sí es mejor asociar a cefotaxima antes que a un aminoglucósido. Después, en un cuadro tardío, pues aquí dice oxacilina más amica, ciertamente, pero hay que ver si es nosocomial realmente habría que pensar en banco, ¿no? Sería más apropiado pensar en banco o pensar en un carbapenem, ¿no? Porque si no es así, inclusive nos han hablado de piperacilina tazobactam, ¿no? Para una enterobacteria productora de BLES, para una Klebsiella BLE, ¿no? Entonces, eso hay que valorar, ¿ya? Porque hemos puesto acá la referencia, pero no vayan a decirme después que sí dice en la diapositiva y tenemos que ponerlo así. No, pues si es dentro del hospital se ha adquirido, ¿no? Y el niño ha estado siendo intubado y lo han estado manipulando y le han administrado surfactante, ¿no? Y ha tenido administración de fluidos por la vena umbilical, aún con los procedimientos de asepsia, digamos, que se puedan tener, y es una sepsis, es muy probable que esté estafilococo o aureum meticilino resistente. Ahí entonces no le vas a dar oxacilina, pues no es razonable, ¿no? En todo caso, estaría pensado para una sepsis tardía en un ambiente, pues, donde no es un hospital grande, digamos, es un puesto de salud nivel 1 o 2, un lugar donde eh, la probabilidad, ¿no? de estafilococo meticilino resistente más baja, ¿no? Es casi parecida a la de la comunidad. Entonces, algo así podría ser, ¿no? La meningoencefalitis, la importancia de las cefalosporinas de tercera, ¿no? Toman más relevancia. El meropenem, excelente también, actividad en el líquido cefalorraquídeo. El enterocolitis necrotizante, considerar clinda, ¿no? Banco también actúa contra algunos gérmenes como el Clostridium difficile en particular, ¿no? Pero para los anaerobios, clinda tiene que estar, ¿no? Bueno, esta característica no la vamos a leer, ya ustedes las conocen, ¿ya? Entonces, básicamente a quién está dirigida la ampicilina, ¿no? Porque, ¿por qué le damos ampicilina en una sepsis, ¿no? Si la ampicilina tiene resistencia, pues, ¿no? Es un antimicrobiano que ha desarrollado ya resistencia por múltiples bacterias, sobre todo enterobacterias, sirve prácticamente la ampicilina. Entonces, polisteria, ¿no? Polisteria monocitógenes. Un poco estreptococo de grupo B, que también tiene sensibilidad, aunque no es la mejor, pero fundamentalmente por la listeria, ¿no? No olvidar que las dosis son altas, pueden llegar hasta 300, aquí hemos puesto 200, pero hay referencias que ponen 300 miligramos por kilo por día. Y esas dosis pueden ser irritantes para el sistema nervioso central, entonces pueden aparecer convulsiones por ampicilina, ¿ya? Pero es lo que está protocolizado, es lo que está considerado, ¿no? Entonces eso es así. Bueno, hay tres cositas por ahí. Cefotaxima, todos sabemos, creo que eso está bastante claro, que no se puede administrar ceftriaxona en un recién nacido. Ya nos han dicho que produce lo que se llama la colestasis, el famoso barro biliar, precipitación de calcio, desplazamiento de la bilirrubina, desunión a la albúmina, etc. Entonces, ceftriaxona no se usa. Pues se usa cefotaxima, que es estable a las beta-lactamasas convencionales, ¿no? No es estable a las BLE, es estable a las beta-lactamasas comunes y corrientes, ¿no? Entonces, por ahí estaría su utilidad contra una E. coli de la comunidad, digamos, ¿no? Que colonice el líquido cefalorraquídeo. El riesgo de nefrotoxicidad aumenta con la banco, a veces hay que combinarla o con aminoglucósido. Hay esquemas que hablan de combinar amicacina con cefotaxima para hacer sinergia. Sí, pues habría sinergia, pero también el riñón se deterioraría más, ¿no? Se deterioraría más. Entonces hay que valorar, ¿no? Respetar el intervalo de administración
No olvidar que las cefalosporinas no tienen efecto postantibiótico. Entonces no es bueno espaciar a libre criterio y darlo cada 12 horas o cada 24. Eso no es así, ¿no? Hay que respetar el intervalo que máximo es cada 8. Y la mica, que ya la conocemos, ¿no? Es un bactericida, a pesar de su efecto principal a nivel ribosomal, una alta tasa de eliminación por filtración glomerular, de modo que hay que ajustar la dosis de acuerdo a la edad gestacional del bebé. Eso es muy importante. 98%, casi todo es por filtración glomerular eliminado. El efecto postantibiótico, la seguridad, la eficacia de la monodosis, salvo se dice en cuando hay inmunosupresión, ¿no? Pero eso entonces hace que en algunos trabajos discutan un poco, ¿no? Y digan, bueno, se puede dar cada 24, pero podría darse cada 12. Bueno, si tenemos evidencias de que el niño no solamente es un prematuro, sino es un bajo peso al nacer, que ha tenido problemas ante la gestación, o sea, su inmunidad, aparte de que está todavía en formación, aparte de ello tiene algunos problemas adicionales, podría ser, ¿no? Pero el efecto postantibiótico garantiza la eficacia de una administración una vez al día. Y de acuerdo, como estamos viendo aquí claramente, tomado de una referencia en neonatología, de acuerdo a la edad gestacional, se puede espaciar más todavía el intervalo de administración. Perdón, un segundo, disculpen, un segundo, un segundo. Perdón, ya, entonces eso de amicacina, ¿no? A ver, vamos a pasar a lo que nos falta. La parte del manejo del shock séptico, digamos, ¿no? Entonces, sabemos que en general choques sépticos se debe, o la sepsis se debe manejar inicialmente con cristaloides, y cuando no hay respuesta a los cristaloides o coloides, si se requiere agentes vasoactivos, pues estamos ante un shock séptico, ¿no? Ahora, el cristaloide es de fácil acceso, ¿no? Pero puede congestionar al bebé, ¿no? ¿Y dónde se evalúa esa congestión? En la hepatomegalia. Porque si es un recién nacido, no le van a auscultar los pulmones a ver si tiene congestión pulmonar, ¿no? Si es un recién nacido, todavía tiene crepitantes en los pulmones o puede tenerlos porque todavía está expandiendo sus alvéolos. Entonces, cuando en un recién nacido le aplican cristaloide, los bolos de 10 mililitros por kilo para tratar de levantar la presión arterial media o la presión venosa central, entonces el cristaloide en exceso, los bolos en exceso, van a generar hepatomegalia. Entonces eso es un parámetro de que se está poniendo mucho. Pero es rápido, fácil de conseguir, barato, y es lo que se considera que se debe iniciar como manejo. Los coloides producen menos problemas de congestión, ¿no? Tienen una mejor regulación de la presión oncótica, pero como son estructuras macromoleculares, pueden obstruir la circulación capilar, la microcirculación, que además está media lenta. Entonces, cada cosa tiene su beneficio y su efecto perjudicial, digamos. Cristaloide podría ser la medida de elección. Vasopresores, por ahí noradrenalina se considera el de primera línea, dopamina es otra alternativa, ¿no? Vamos a ver un flujograma a continuación que prioriza un poco la dopamina sobre la noradrenalina y por ahí la epinefrina con la finalidad de aportar apoyo inotrópico. Pero bueno, esto es un esquema general, ¿no? Luego, si no hay suficientes glóbulos rojos, pues que se va a mejorar la saturación venosa central de oxígeno si el hematocrito está bajo. Recordar que en un recién nacido los requerimientos deben ser por lo menos de 12 para mantener una saturación venosa central adecuada, porque el niño tiene una hemoglobina más alta, ¿no? Recién nacido una hemoglobina más alta, ¿no? En cambio, un niño grande, una persona adulto, un adulto, perdón, con que tenga 9,5, 10 gramos de hemoglobina, pues es suficiente como para que cumpla la capacidad de transporte de oxígeno, ¿no? Pero en recién nacido sí tiene que ser mayor de 12. Y el requerimiento a veces de agentes sinotrópicos. Entonces, esto es lo que estábamos comentando un poco respecto a los minutos que toma valorar si está en choque, ¿no? La perfusión deteriorada, la cianosis, el síndrome respiratorio, ¿no?
necesita mantener la vía aérea, ¿no? Y establecer las vías, ¿no? De acuerdo con los protocolos de reanimación neonatal que existen, ¿no? Bueno, los 10 mililitros por kilo de cristaloide isotónico, generalmente es lo que se usa porque coloide, aparte que no tenemos, a veces es más costoso, ¿no? Y valorar, como les decía, la hepatomegalia, ¿no? Hasta que la perfusión mejore o que se desarrolle hepatomegalia. Corregir hipoglicemia, hipocalcemia, iniciar antibióticos ya precozmente, se supone que se ha tomado una muestra ya para el hemocultivo, ¿no es cierto? Y pensar en la administración de prostaglandinas, ¿no? Hay prostaglandinas dirigidas especialmente a los neonatos, si hay un problema pues a nivel del conducto arterioso, ¿no? Pues no responde a los fluidos el paciente, ¿no? Entonces, dopamina. Les decía que la sugerencia de esta referencia habla de dopamina. Menos de 10 microgramos por kilo tienen efectos esencialmente inotrópicos y un poco vasopresores, ¿no? Vasopresores e inotrópicos. Sobre esto se puede considerar dobutamina, esencialmente inotrópico, pero para ello la presión tiene que haber mejorado un poco, ¿no? Porque si la presión arterial media no mejora, y esto necesita una monitorización cuidadosa, estos niños tienen un manejo pues especializado, la dobutamina puede generar una caída por vasodilatación de la presión. Entonces, la medida inicial sugiere dopamina. Si no responde, entonces epinefrina. O sea, en estos casos se está pensando en que el paciente, ¿no? Depende mucho de su gasto cardíaco, depende mucho de su inotropismo, ¿no? Ha sido un niño que está en choque, un recién nacido en choque, mucho pues de su respuesta va a depender no solo de que mejore la resistencia periférica, mejore la presión arterial media, sino de que haya una respuesta tanto a nivel de presión como a nivel de inotropismo cardíaco, ¿no? Si no responde a las catecolaminas, hay algunas valoraciones especializadas que hacer, ¿no? Presión arterial media, presión venosa central, saturación venosa central de oxígeno, flujo sanguíneo venoso central, en fin, el aclaramiento. Son ya medidas obviamente más específicas, ¿no? Propias de un cuidado de unidad y cuidados intensivos, y se establecen algunas variantes, ¿no? El shock frío con presión normal, presión arterial normal, pero con una pobre función del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, miren cómo la hemoglobina mayor de 12, dijimos, esto es un requisito, tiene que estar así, ¿no? Entonces, si la presión está normal, pero el ventrículo izquierdo no está ayudando mucho, un nitrovasodilatador, ¿no? Puede ayudar a disminuir la resistencia y aliviar un poco la función del ventrículo. Y la milrinona, ¿no? Que es un inhibidor de fosfodiesterasa, es un inotrópico, aumenta la fuerza de contracción del corazón, ¿no? Y estimula la frecuencia cardíaca y dilata un poco. Entonces, son algunas medidas. Mirrinona se usa en cuidados intensivos neonatales, ¿no? No es un fármaco de uso convencional, ¿no? Pero tiene esos efectos, ¿no? Inotrópico, cardioacelerador y vasodilatador periférico, ¿no? De manera de que con eso, que baje un poco la presión, el ventrículo se estimule y se corrige el problema. Un shock frío, pero con una función pobre del ventrículo derecho, ¿no? Y una hipertensión pulmonar persistente, ¿no? Esto es hipertensión neonatal pulmonar persistente. Bueno, en todo caso, en estas circunstancias, entonces se piensa en el óxido nítrico inhalado, ¿no? Un dilatador, y algunas prostaglandinas, ¿no? Que puedan reducir pues esa hipertensión pulmonar persistente. Y cuando la presión está baja, en un shock caliente, digamos, ¿no? Entonces, el problema de vasodilatación, noradrenalina. Hay otros vasopresores, ¿no? Vasopresina, terlipresina, angiotensina, pero para un neonato tienen pues una utilidad más discutible. Si no responde, ¿no? a la clasificación de acuerdo al tipo de shock y a las medidas correspondientes, hay que pensar entonces en dar hidrocortisona, ¿no? Para ello sería conveniente tener cifras de cortisol, ¿no? Porque el cortisol es lo que va a decirnos si en realidad hay una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Inclusive puede haber deficiencia de triiodotironina, ¿no? Si el niño está hipotiroideo, ¿no? Y se puede considerar la pentoxifilina, ¿no? En el niño de muy bajo peso al nacer. La pentoxifilina tiene efectos reológicos, se dice, ¿no? O sea, modifica un poco la estructura del eritrocito
y facilita que pueda circular a través de la microcirculación, ¿no? Eso es una de sus características que parecen en este caso ser aplicativas. Bueno, y dejo de cansarles viendo un poco acá los fármacos, ¿no? Y sus dosis que pueden ser aplicados. Ya de una revisadita a ustedes, ahí está esencialmente vasopresor. La noradrenalina no es que no tenga efecto inotrópico, ¿eh? También tiene, ¿no? Pero es predominantemente vasopresor, pues. Al revés, ¿no? La adrenalina, todos lo sabemos, es esencialmente inotrópico, cardioacelerador, pero también con algo de efecto vasopresor. Este sí es un vasopresor esencialmente. Esto depende de la dosis. Las dosis bajitas son primariamente, ven ustedes acá, una actividad beta, y conforme aumenta la dosis, predomina ya la actividad alfa, ¿no? Entonces ese es característico de la dopamina. Y las menores de 5, que hablábamos por ahí en la encefalopatía hipóxico-isquémica, estaban un poco relacionadas también con un efecto D1. Dilatar un poquito la arteria renal y mejorando la presión media, pues va a mejorar la perfusión del riñón, ¿no? Fenilefrina casi no se usa. Idobutamina, buen inotrópico, pero no hay que descuidar que pueda bajar un poco la presión arterial, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que queríamos un poco compartir con ustedes de este tema de reanimación y de sepsis. No sé si habrá algunas preguntas, comentarios que quieran hacer, chicos. Algún aporte capaz que tengan por ahí, aparte de lo que han expuesto. Doctor, tengo una consulta. Sí, Durante el desarrollo del RCP, ¿no? Para nosotros llegar a que el niño necesite medicamento, en este caso el uso de la adrenalina, ¿no? Había una pregunta que justo nos había hecho un docente y hasta ahora la verdad no he buscado y no lo he conseguido. Nos mencionó cuántas dosis máximas se puede dar de adrenalina en un recién nacido o durante el RCP. ¿No? ¿Cuántas dosis como máxima? O, claro, le podrías dar, porque supuestamente según la teoría nos dice que tenemos que darle cada 3 a 5 minutos, ¿no? Hasta poder obtener una respuesta, ¿no? Pero si vemos también el RCP, bueno, según la última guía o la última recomendación que ha salido, que, supuestamente tenemos que realizarlo durante 20 minutos, ¿no? Si en caso no se realiza o no obtengamos la frecuencia cardíaca o no haya respuesta de la frecuencia cardíaca, se puede realizar hasta 20 minutos y ya de ahí va a depender tal vez del profesional si quiere continuar o no, ¿no? Pero yo me refiero, pues, ¿existe una dosis máxima tal vez de cuántas veces se va a colocar la adrenalina o depende a que nosotros, o cómo vemos reaccionar al recién nacido, ¿no? O no sé claro, por en qué. realidad, sí. A ver, Claro. en realidad depende de la respuesta, ¿no? Si hay referencias que mencionan un número de dosis, hablan de 3 a 5 dosis, ¿no? Como 5, un límite de administración ya. ¿Por qué? Porque se dice que después de 5 dosis, entonces el corazón comienza a generar cierto grado de taquifilaxia, es decir, como que desarrolla una resistencia rápida y la respuesta ya no se va a dar si se sigue incrementando la dosis de adrenalina, ¿no? Entonces, en general, son 3 a 5, 5 más o menos es el límite establecido hasta donde yo conozco, y pasadas las 5 no es que no puedas dar, pero que la respuesta que vas a obtener entonces probablemente ya sea mínima, ¿no? Porque has saturado receptores y estás administrando ya sobre receptores que no van a responder ya, o que al estar siendo sobreestimulados comienzan a hacer cierto grado de desensibilización y ya no vas a obtener ya una respuesta mejor que la que obtendrías hasta un límite de 5 dosis. Claro, justo en la guía también menciona que tenemos que aumentar la dosis en caso no haya respuesta con una dosis anterior, ¿no? Se Así puede es. aumentar. Así es la idea, pero es un aumento pequeño. O sea, en realidad las dosis deben ser similares, parecidas, ¿no? Mm, Porque claro. en el paciente asfíctico, igual, si administras mucha dosis de adrenalina, si utilizas una adrenalina, por decir, al 1 en 1000, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, va a ser lo mismo que usar 5 veces y la respuesta va a ser parecida. No, porque tú puedes conseguir efecto proarrítmico, o sea, la adrenalina también puede producir una arritmia, o sea, generar un trastorno de conducción, ¿no? Por la dosis tan alta, y en lugar de que se contraiga el ventrículo, se genera una desorganización ahí del funcionamiento eléctrico y no hay respuesta, ¿no?
Claro. Entonces tiene que ser cauteloso con la dosis siempre. ¿Sí? Si hay variaciones pequeñas puede ser, porque es un intervalo, te dice 0,01 a Sí, 0,03. Tú puedes sí, usar sí. 0,02 miligramos por kilo. Pero ves que no hay respuesta, a ver, la siguiente le pones 0,03. Estás dentro del margen, pero le estás poniendo un poco más, ¿no? Mm. Y doctor, con respecto al sepsis, si en caso hay una sepsis o una sospecha de sepsis, ¿el tratamiento es el mismo? En esa parte no me quedó muy clara. ¿El, el, el manejo es el mismo? ¿En qué sentido el manejo el mismo? El manejo antibiótico, el uso de los antibióticos. O sea, O le sea, vamos a dar, los claro. antimicrobianos se administran en función de la probable etiología y la resistencia. O sea, la Ah, ya, ya. sospecha, claro, la sospecha que te haga a ti clínicamente presumir que el paciente está Ajá, séptico por la clínica, porque tiene ruptura de 24 horas, qué sé yo, entonces, y se dice potencialmente infectado y el niño lo ve que no está bien, no lacta, mientras sale la PCR ya empiezas el antimicrobiano y a veces se suspende luego en 2 días. El antimicrobiano tiene que ser considerando pues el tipo de ujú, agente y la sensibilidad, ¿no? Si ha claro. sido adquirido entre el hospital, no vas a empezar con, digamos, Ampicilina. oxacilina. Ampicilina. Claro, oxacilina porque te parece que es, claro, o digamos No sé. amoxicilina porque te parece que es una Claro. sepsis. Si llega a ser una sepsis y la amoxicilina no hizo nada, le has dado por las puras. Tiene que ser el tratamiento de acuerdo a la sensibilidad y el tipo de agente que estás Claro, presumiendo, ¿no? Si presumes claro. que es estafilococo, meticino resistente, tiene que ser con banco. Si después Definitivamente. resulta que no es, le suspendes, pues ya está bien. Pero si es, ya cubriste la gente y salvaste al niño. Pues sepsis son palabras mayores, ¿no? Se escucha fácil, pero es un Claro. cuadro severo, ¿no? Entonces a veces supera, pero con secuelas también. Sí, porque me parece que una de las complicaciones más frecuentes es la meningitis, ¿no? Mm, Meningitis o la meningoencefalitis, creo. ujú. Así es, Encefalitis. así es. Sí, Por las eso la dos. preocupación de tener sobre todo cuando la presunción diagnóstica es alta, tener un dato del líquido cefalorraquídeo Efectivo. es Ah, importante. sí, cierto. Muy bien, chicos. Un poco más de interés hoy día parece de algunas cuestiones, ¿está bien? La próxima semana nos toca otra vez el test, ¿ya? A ver, vamos a tratar de que las preguntas estén un poquito más accesibles, pero traten ustedes también de pensarle un poquito más, ¿no? No todos son datos, pues algunas cosas van a venir de datos, ¿ya? Como decir, pues, la, la ampicilina se usa en el esquema de sepsis vertical, pensando fundamentalmente en listeria, en listeria fundamentalmente. Es un dato de memoria, ¿no? Pero para ahí, ¿por qué? ¿Por qué se usa fundamentalmente? No se usa por el estafilococo ni por la E. coli, no se usa pensando fundamentalmente en listeria, ¿sí? Y algo así, ¿ya? Entonces la próxima nos toca test, el segundo test de esta unidad, y ya luego en una semana más creo ya tenemos el examen, ¿no? Exámenes. Entonces, sí, ya nos acercamos por ahí al examen. Bueno, ya Doc- conversaremos. sí, doctor, la próxima clase ya nos toca. Hay dos temas en el sílabus. ¿Vamos a tratarla o usted me dijo, creo que no, porque dijo, bueno, tenemos neumonía adquirida en la comunidad y derrame para neumónico. Esos dos Ya, temas. pero el derrame es una complicación de algunas neumonías, ¿no? Yo creo Claro. que O solo neumonía. revisen, sí, revisen neumonía, yo creo que mejor para que se aprenda por ahí un poquito más, revisen neumonía adquirida en la comunidad y neumonía intrahospitalaria, pues sin entrar en cosas Claro. muy complicadas, neumonía adquirida en la comunidad y si quiere alguien por ahí encuentra un artículo de empiema, derrame pleural, lo puede mencionar y neumonía intrahospitalaria y ponen ahí también si quiere algo de empiema, derrame pleural. A ver, Valkyria, sí me he dado cuenta que le cambiaron de salón. Sí, pues ya hemos hablado hasta la saciedad de esos jóvenes. Ya, yo Sí. más es que he conversado con el otro salón que con ustedes, porque al final ustedes siempre han estado acá, prácticamente todos, ¿no? Pero el otro salón me interesaba que pasaran. Ya yo voy a tener cuidado antes de pasar sus notas, de ver cuánto tenían en el otro grupo, cuánto habían sacado. A ver, no se preocupen, vamos a cuidar escrupulosamente que sus notas sean respetadas, que no tengan problemas, ¿ya? Y ya trabajen aquí normal. Mañana vamos a tener que rehacer de nuevo los grupos, ¿ya? O sea, ya
Ya creo que su compañera lo ha hecho. Vamos a ver Sí, si doctor, coincide. ya hemos, sí, es justo como le había mencionado en el primer grupo, los chicos que han ingresado dos alumnas más y de A ver, acuerdo a Gladys, su... Gladys, disculpe que le corte, Gladys. Entonces, hágame un favor, envíeme al WhatsApp una paginita, ¿no? Más rápido el WhatsApp, una paginita de Word con los grupos para Ya, constatarlo, si más o menos coincide ahí igualito, ya lo dejamos ahí, mañana con sí, eso empezamos el taller, con eso sí, yo basta, le mando ¿ya? la lista entonces Por favor, ¿ya? grupo. Gracias, Ya Gladys, no, ya, gracias. listo. ¿Algo más, Ya. chicos? ¿Alguna cosa más? Bueno, entonces, ya ahí nos vamos a quedar por hoy día, ¿ya? Ya mañana nos vemos para hacer el taller. No se olviden que hay que hacer el taller equilibrado, ¿ya? No muchas cosas en los medicamentos, las cosas más aplicativas. Piensen con ese criterio porque al final eso les va a servir. O sea, llenar ahí datos en los medicamentos solamente porque es una reacción adversa no es tan adecuado, ¿no? De acuerdo al caso clínico, buscar qué reacción adversa podría ser útil o de acuerdo a nuestra realidad en general, ustedes también tienen sus casos, lo que hacen ver en pediatría, de acuerdo a lo que ven que es más frecuente, ese dato tengo que acordarme, ese dato es relevante, ¿no? Como ceftriaxona en el neonato. ¿Cómo me voy a olvidar que ceftriaxona no se da en el neonato? Eso no puedo olvidar, ¿no? ¿Y por qué razón? Ah, los sustentos, por esto, que la bilirrubina, que la precipitación de las sales biliares, que no sé cuánto, ya está bien. Entonces, así, cosas así. Pero si voy a poner la ceftriaxona que tiene 10 reacciones adversas y las enumeramos, como les decía, eso nos vamos a olvidar. Pero lo que sea aplicativo, eso les va a servir. Eso les va a servir. Aparte que eso preguntan a veces hasta en el ENAM, ¿no? Entonces, esas cosas son las que hay que buscar recordar. Ya, ahí nos quedamos, ya no les canso más, estamos creo que casi en la hora, casi 10 minutos para que se cumpla la hora. Nos vemos mañana, hasta luego. Sí, Doctor, sí, dime. disculpe, no se olvide de cargar las diapos, dicen o pasarme si no para Ya, pasar a los ya, compañeros voy a de subirlas, las sí dos voy a subirlas, clases. pues voy a subirlas aunque ustedes tienen Ya. la clase grabada, pero voy a subirlas. Sí, sí, pero bueno, ya. Ya, Tienen ya, que ver, ya claro, hice el video. ya, 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 doctor. listo chicos. Hasta luego, Hasta luego, hasta luego. buenas noches, chao, Buenas noches. Gracias, doctor. Pero, Buenas noches, Doctor, doctor. hasta luego. chao. Hasta luego, doctor. Gracias. De nada, hasta Hasta luego, luego. doctor. hasta Gracias. luego, doctor. Buenas noches, chao.